Muy buenas noches, volvemos a encontrarnos en Panorama U segunda edición para terminar de ver cuáles fueron los temas que hoy se consolidaron en la agenda de los medios y en las redes sociales. Recordarán que al mediodía cerramos el programa destacando por un lado la séptima cumbre de las Américas que está teniendo lugar en Panamá y también la relación tensa entre Argentina y el Reino Unido por el conflicto de Malvinas. Otro tema también presente hoy en los medios, al menos hasta el mediodía, ya vamos a ver cómo evolucionó, es el plano político, elecciones y todo lo que se desprende de la contienda electoral, ¿no? A 9 días de las PASO provinciales. Un tercer tema, al menos hasta el mediodía, posicionado con gran preponderancia en los medios de comunicación, está vinculado con una madre que se encadenó en el Hospital Humberto Notti solicitando un avión sanitario para que traslade a su hija y a ella a Santa Fe. Por otra parte, hoy la Universidad Nacional de Cuyo ponía el foco en una nota crítica respecto de los juicios por los delitos de lesa humanidad. Ahora, como saben, nos metemos de lleno en esta información junto con Ignacio Esteller, Gerardo Jiménez Ponce. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Ignacio, recordemos que aportas al programa. Bueno, vamos a aportar datos periodísticos, contextualizar un poco la información, una agenda cargada, ya llegando al día viernes y hoy también en esta jornada de 10 de abril tenemos mucha información para compartir. Gerardo. Bueno, la idea es ir viendo cómo se han ido moviendo los temas en las portadas de los diarios, pero también en los medios en general. Y hoy contamos con nuestro columnista invitado, el licenciado en Economía, Sergio Papi. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos brevemente qué vas a estar aportando. Y la idea sería, en aquellos temas que lo ameriten, aportar un poco a lo que tiene que ver con el trasfondo de la economía política, ¿no? Bien. El fantasma de la impunidad, así titulaba Gerardo hoy la nota en Edición Uncuyo. Exactamente, sí. Edición Uncuyo tiende a remarcar ese tipo de notas, lo ha tenido en portada durante todo el día como noticia destacada, y es cierto que es un tema que no ha aparecido mucho en el resto de los medios. Suele aparecer el tema en el momento de los juicios, pero no todos los medios lo tratan con igual importancia. Para Edición Uncuyo sí ha sido importante. Bien, ¿de qué trata esta nota? Esta nota trata en un principio, hace una crónica de lo que fueron los actos del 24 de marzo y también hace una crítica bastante interesante sobre la demora en la inauguración del D2. Recordemos que es el centro clandestino más importante que operó en la dictadura en la provincia de Mendoza. Y también marca la nota y puntualiza sobre el retraso y la demora que hay en los distintos juicios en el país sobre delitos de lesa humanidad. Y de alguna manera también pone el foco en lo que es el año electoral, el año político, sí, que complicaría, y por eso el título, ¿no? Sobre todo lo del D2, en donde hay una crítica al gobernador Francisco Pérez por no apurar los fondos para que se inaugure bueno, este lugar de homenaje a todos los torturados durante la época de la dictadura, bueno, teniendo en cuenta el D2, que es muy importante y que varios organismos de derechos humanos lo están pidiendo hace mucho tiempo y se quejan de las demoras en los fondos. Hacia el mediodía, en la primera edición, cerrábamos destacando la noticia de esta madre que se encadenó en el Hospital Humberto Notti. ¿Esto continuó? ¿Cómo evolucionó en los medios hacia la tarde? Bueno, veamos, fue un tema que surgió como un emergente durante la mañana en los medios audiovisuales, sobre todo con móviles. Una cosa interesante es que los dos medios televisivos más importantes, con más audiencia, Canal 7 y Canal 9, le dedicaron mucho tiempo. Dedicaron móviles de más de 15 minutos incluso. Esto es interesante, son temas que captan mucho la atención de la opinión pública. Entonces se trató mucho desde esos lugares. Bien. También es cierto que todos los medios online lo tuvieron y estamos viendo ahora una de las tapas. Bien, sí. Fue un tema que salió y que estuvo al mediodía, lo mantenían algunos medios en portada y durante la tarde hubo novedades con respecto al tema porque llegó la información de que el avión va a estar disponible mañana. Ampliemos eso. Ampliamos información en este sentido. Bueno, el traslado de la menor se va a hacer en el día de mañana. Oscar Rena, quien es el ministro de Salud de la provincia de Mendoza, recordemos que reemplazó a Matías Rovi, ya hizo las gestiones con la ciudad de Buenos Aires, porque fracasaron las gestiones con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Claro, contextualicemos. Sí. Ambas, madre e hija, son de Santa Fe. Exacto. Y lo que quieren es volver a su provincia. Están desde el año pasado en la provincia de Mendoza. La familia decidió venirse a vivir al departamento de Tunuyán y fue aquí cuando la chiquita de 2 años tuvo un accidente, cayó en un zanjón, casi muere ahogada, la pudieron salvar y desde ese momento está internada en el Hospital Notti. La mujer, su mamá, empezó a gestionar un avión sanitario para que las trasladen hacia la provincia de Santa Fe, más precisamente la ciudad de Rosario, de donde son oriundas. Ahí empezó el reclamo, se encadenó en la puerta del Hospital Notti. Esto generó mucha repercusión en los medios de comunicación y recién mañana
es bastante difícil, manifestaba el ministro de Salud, gestionar el envío de un avión sanitario porque no muchas provincias lo tienen. Y por el costo también. Totalmente, es un costo muy grande, pero mañana se va a realizar. La mujer sigue encadenada porque dice, hasta que mi hija no esté dentro del avión, no voy a salir de este modo de reclamo y de la puerta del Hospital Norte. Bien, otro tema, Cumbre de las Américas. Sí, bueno, el tema Cumbre de las Américas fue importante en los medios también durante la mañana. Desde dos perspectivas distintas. Por un lado, algunos medios, como por ejemplo Edición 1, trataba respecto de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Y muchos otros medios hacían hincapié en el reclamo que la presidenta pretende instalar nuevamente en la cumbre sobre el tema Malvinas. Los Andes, por ejemplo, al mediodía todavía mantenía esta portada. Y en los medios audiovisuales también tuvo importancia esto, porque de hecho en Canal 7 en la mañana hubo una entrevista con Alicia Castro bastante extensa, y después Diario 1 también retomaba algunos de los dichos al respecto. Al mediodía lo tenía, y también algunos reclamos de Timerman sobre los recursos naturales en Malvinas. Bien, entonces dos focos respecto hasta al mismo tema. Totalmente. Bueno, tenemos la Cumbre de las Américas, en donde el gobierno, a través de la presidenta Héctor Timerman, van a querer en algún momento de lo que sea esta Cumbre de las Américas allí en Panamá manifestar el reclamo por la soberanía de Malvinas. Recordemos lo que veníamos hablando durante la semana. Alicia Castro, embajadora en Londres, fue citada por la Foreign Office, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores allí en Londres, en donde le pedían explicaciones de las últimas declaraciones de la presidenta en torno a Malvinas. Sí. Recordemos también que, bueno, aquí en nuestro país fue citado Freeman, quien es el embajador británico. Se le pide explicaciones por el espionaje que ha hecho Inglaterra sobre la Argentina, que se desprende de lo que reveló Snowden, y también de la exploración de hidrocarburos en Malvinas, que es ilegal porque no acata la resolución de la ONU en este sentido. Bien, ese sería uno de los focos, Sergio, ¿no? El tema de instalar lo que es el conflicto de Malvinas en la agenda, los temas que se tratan en la cumbre. El otro foco, mencionaba Gerardo, es la relación Cuba-Estados Unidos, y digamos que la vedette de la cumbre es Cuba. Así es. Así es. Recordemos que desde el año 1962 la OEA, la Organización de Estados Americanos, que organiza estas cumbres, expulsó a Cuba, y que vino esto de la mano con el bloqueo norteamericano hacia la isla. Y luego de 50 años se retoman esas relaciones, los ojos van a estar puestos ahí, aunque es verdad admitir que si uno lee muchos medios cubanos a los cuales por ahí tengo acceso, hay ciertas reticencias a este cambio en la política exterior norteamericana, ¿no? Se está tomando esto con mucha prudencia, no se sabe cuáles serán los alcances, pero como gesto, digamos, es positivo, y bueno, hay que estar a la expectativa. Y a nivel económico puede traer cola, digamos. A nivel económico, recordemos, un bloqueo que a la isla le ha insumido pérdidas por miles y miles de millones de dólares, y esta reversión que ha tenido la decisión norteamericana con respecto al bloqueo, que no es muy creíble todavía, pero que si realmente surte efecto, podría obviamente traer mayor cantidad de inversiones a la isla, ¿no? Bien. Ya continuamos entonces desarrollando estos temas y también otros. Hacemos el primer corte. Recuerden, pueden opinar en @senalutv, nuestro Twitter, y también opinar acerca no solo de estos temas, sino de aquellos que no están trayendo a colación hoy los medios de comunicación. Corte, ya volvemos. Día viernes, y Gerardo, ¿empezaron a vislumbrarse otros temas hoy hacia la tarde? Sí, bueno, en la tarde surgió con fuerza nuevamente el tema de paritarias y paros. Esto porque alrededor de las 17 horas en sus actualizaciones, tanto Sitio Andino como Diario 1 ya informaban que se había suspendido la paritaria de la salud, que había fracasado la paritaria de la salud, y que el sector de la salud iba a un nuevo paro. Este tema también fue reflejado por casi todos los medios online, varios otros también lo tuvieron en portada, y más tarde, ya hacia las 19, prácticamente todos los medios lo tenían. Eso ha sido como el gran tema de la tarde. Y conflicto que viene desde el lunes, Sí. Desde antes, pero esta semana ha sido clave. Exactamente. Hoy fracasó la paritaria porque el gobierno no se presentó directamente. Judiciales tenía la negociación salarial esta mañana, no se presentó, se la postergó y luego no se presentó, y lo mismo ocurrió con el sector salud. Estamos hablando de trabajadores nucleados en ATE Salud y en AMPROS, que nuclea trabajadores
profesionales de la salud. Estaban esperando una propuesta cercana al 35% de aumento salarial y también una modificación en el cálculo del impuesto a las ganancias, algo que piden los gremios y que el gobernador aparentemente ya tendría el decreto armado como para presentárselo a los gremios. Llama mucho la atención, el gobierno no ha salido a hablar y no ha dado ninguna justificación de este faltazo a la paritaria de hoy. Y llama la atención que a 9 días de las PASO. Claro, tiene que resolver sí o sí este conflicto el gobierno teniendo en cuenta la imagen política de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la semana que viene, el día domingo 19. Para aportar un dato más, el jueves que viene ya han convocado a la medida de fuerza los gremios por 24 horas. Hay que sumarle también los trabajadores nucleados en CITEA, son trabajadores de la Administración Central y de FADIUNC, que esto tiene que ver con una paritaria a nivel nacional, pero también la englobamos en este tema porque la semana que viene, los 5 días de la semana, no va a haber actividad en la Universidad Nacional de Cuyo y en los colegios que dependen de la universidad por un paro de FADIUNC, de este gremio, que pide la reapertura de la paritaria y un aumento del 40%. Bien, ¿qué otro tema? Bueno, otro tema que surgió ayer, en realidad en la tarde, un fallo del CIADI en contra de la Argentina, que en realidad hoy día tuvo un cambio de perspectiva, porque en realidad hoy en la tarde surgió la noticia sobre que Argentina va a apelar el fallo, ¿no? Sí. Este tema hoy día fue tapa del Cronista Comercial y de La Nación, a nivel nacional. Fue a nivel nacional, Exactamente, claro. a nivel nacional. Y desde los medios mendocinos se retomaba bastante, sobre todo en relación a la visita de Kicillof a Mendoza. Pero se tomaba este tema porque ha sido importante. La mayoría de los medios lo tenían o bien como tema destacado en la sección de economía o como tema destacado en la sección nacional. Pero es cierto que ha sido un tema relevante. Si bien ha habido otros temas locales que se han impuesto con más fuerza, este fue un tema relevante. ¿Qué va a apelar el gobierno argentino? El gobierno va a apelar, bueno, un fallo del CIADI, bien lo marcaba Gerardo, que obliga a pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez. ¿Esto por qué es? Por la rescisión del contrato de la concesión de la empresa Aguas Argentinas que prestaba el servicio de agua en la ciudad de Buenos Aires, cuando Néstor Kirchner le sacó la concesión luego de la en el 2006. Claro, exactamente en el año 2006, luego de la privatización de este servicio en la ciudad de Buenos Aires, comienza un litigio en el CIADI. Recordemos, el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Trata todo este tipo de temas y hoy el ministro Kicillof se manifestó contento porque dijo que el fallo en realidad beneficia a la Argentina porque en realidad tenía que pagar 1.200 millones de dólares a la empresa francesa. Bien. Y solamente el fallo indica 405. Y a eso te sumo a vos, Sergio. Interesante esa lectura de Kicillof, ¿no? Que al final es como que el fallo es a favor de Argentina. Sí, yo diría que serían buenas noticias renunciar al CIADI, ¿no? Recordemos que hay países tan importantes como México y Brasil que no adhieren al CIADI. El CIADI son estos tribunales que son parte del Banco Mundial, ¿sí? Y está estudiado que en el 95% de sus fallos siempre fallan a favor de las grandes corporaciones y en contra de los estados, ¿no? Entonces, festejar un fallo donde se reduce un poco la multa que hay que pagar, que estamos hablando de cientos de millones de dólares, yo creo que es equivocado, ¿no? Habría que replantearse en todo caso, algo que el gobierno kirchnerista nunca lo avisó, si conviene seguir adhiriéndose al CIADI o no, qué ventajas ha traído la pregunta. En términos de las inversiones, claro. Bien, y otro anuncio que realizó Kicillof hoy es vinculado con un aumento en los precios cuidados. Exactamente, anunció un aumento de precios en el programa de precios cuidados del 2.8%, lo hizo antes de venir a Mendoza. El ministro de Economía está aquí en la provincia de Mendoza acompañando a Guillermo Carmona, precandidato a gobernador del Frente para la Victoria. Hoy fueron al Mercado Central que está allí instalado en la terminal de ómnibus y bueno, antes de venir hacía este anuncio también la ampliación de los productos dentro del programa de precios cuidados se van a incorporar alrededor de 20 y esta actualización de precios que decíamos del 2.8%. Nuevamente se cuela el plano político. Se cuela nuevamente el plano político, sí. La visita de Kicillof a Mendoza es para apoyar sobre todo la candidatura de Guillermo Carmona. Entonces se cuela el plano político. De hecho, Anabel Fernández Sagasti salió hablando en alguna de las radios sobre esta visita. Digamos, sí, se cuela mucho el plano político y es el tema que está en auge hoy por hoy en Mendoza. En un año de elecciones, me surge preguntarte, por ejemplo, programa de precios cuidados, Procrear, estos programas generados por el gobierno nacional actual, ¿cómo continuarían con una nueva gestión, sea de otro partido, por ejemplo? Hay que ver quién gana y si está dentro del nuevo modelo económico el fomento al consumo, que fue de alguna forma así la vedette de este modelo económico, ¿no?
lo cual realmente lo dudo en función de cuáles son los candidatos que tienen mayor posibilidades de ganar. El gran tema acá a tratar es el tema de la inflación, ¿no? Sí. Y muy probablemente se trata de combatir ese fenómeno a través de algún shock, algún programa donde sí las clases menos favorecidas van a ser las más golpeadas. Se habla de eliminar el cepo cambiario, eso es uno de los puntos fuertes de campaña, al menos en estas elecciones. ¿Cómo lo ves? Complicado, pero bueno, ahí empiezan a haber ciertas divergencias entre lo que opina el equipo económico de Macri, de Massa y de Scioli en función de si la propuesta es eliminar ese cepo en forma, digamos, rápida o gradual, digamos, claro. ¿no? Y hay diferencias en ese sentido de cómo golpearía a los sectores populares. Bien, en redes sociales algunos de los temas que venimos conversando se vieron reflejados hoy día o no? Sí, bueno, hoy se vio reflejado el tema, no fue tendencia en la provincia de Mendoza, pero se vio reflejado el tema de esta mujer que reclamaba en la puerta del Hospital Noti. Lo que hablábamos en el bloque anterior. Exactamente, sí. Es interesante cómo por ahí la gente se vuelca mucho en las redes sociales cuando tiene que ver con este tipo de reclamos y con temas relacionados a la solidaridad. Se viralizan los reclamos, las necesidades. Totalmente. Y en el tercer bloque vamos a hablar del hashtag de hoy que hemos elegido la tendencia, que es el caso Nisman. Bien. Y hay un entrecruzamiento con otro hashtag que tiene que ver con Justin Bieber, este cantante canadiense. Bien, ya nos metemos. Lo adelantamos nada más. Bien. Te lo compartimos. ¿Y el tema de la Cumbre de las Américas, eso repercute en redes sociales? Absolutamente, sí. Hay muchos jefes de Estado, incluso con sus cuentas oficiales, tuiteando sobre este tema, ya adelantando de qué van a hablar. Recordemos que se la está calificando como histórica por la inclusión de Cuba, algo que bien explicaba recién nuestro invitado. Y en ese sentido ha sido la charla en redes sociales y muchas fotos también en Facebook. Nosotros aquí en el programa hablamos de Twitter porque por ahí es la red social más política, en donde se viralizan más los temas de los medios de comunicación. Pero no hay que dejar afuera, por ejemplo, Instagram o Facebook, que son redes sociales en donde la imagen prepondera y se ven muchas fotos, por ejemplo, de la presidenta y distintos mandatarios llegando ahora a Panamá. Bien, de esta manera entonces continuaba la jornada, los medios, la agenda moviéndose en esta tarde de viernes 10 de abril. Nos vamos al último corte, ya regresamos con el cierre, con la conclusión final de Panorama U. Anticipábamos en el bloque anterior el tema Nisman y Justin Bieber, el cantante, en redes sociales. Exactamente, bajo dos hashtags, dos tendencias. Uno era basta con Justin, ya lo vamos a explicar por qué, y otro era la palabra Nisman. ¿Por qué decidimos aquí en Panorama U tocar estos dos temas y estas dos tendencias? Porque se entrelazaban en los comentarios de la gente en la red social Twitter. Decían los usuarios de que dejemos de hablar de que Justin Bieber va a ser, le han pedido la detención aquí en la República Argentina, ya vamos a ampliar un poco sobre este tema, y hablemos de cosas importantes, de pobreza, de inseguridad, de Nisman, del caso Lola Chomnales, y todo esto se viralizaba en las redes sociales. Entonces era, basta de hablar de Justin Bieber y hablemos de temas importantes. Y se metía la palabra Nisman, porque también a nivel de información había novedades en el caso Nisman porque la fiscal Viviana Fein, que instruye la investigación por la muerte de Nisman, está apuntando toda la investigación a lo que es la cuenta que compartía Nisman y Diego Lagomarsino en Estados Unidos. Bien. Así que me pareció interesante. Hay dos tweets que hemos destacado. Sí, ahí lo vemos en pantalla ambos. Totalmente. @soydecadente, auténtico decadente es usuario. En Argentina no podemos saber quién mató a Nisman, pero metemos precio a Justin Bieber y se ríe el usuario. Por otra parte, Agustina dice, re gracioso que hayan casos tan importantes como el de Lola Chomnales, Ángeles, Nisman, y van y se fijan en que escuchen a Justin Bieber, dice este usuario. Son usuarios de chicas adolescentes que tienen muchísimos seguidores. Por ejemplo, en el anterior tenía 96 retweets. Es una viralidad impresionante. Sí. ¿Qué pasó con Justin Bieber? Un juez en la ciudad de Buenos Aires le pide la detención por un caso en el año 2013, cuando él vino a cantar a la República Argentina, fue a bailar un boliche y la seguridad de Justin Bieber golpeó a un fotógrafo que lo quiso fotografiar cuando salía del boliche Inc. A raíz de esto se armó una causa judicial y le han pedido la detención
a Justin Bieber y a través también de Interpol, esto es muy importante. Así que esto se viralizó mucho en las redes sociales, pero la gente al contrario fue, no hablemos más de Justin Bieber. Claro, se viralizó pero en realidad por contraposición, ¿no? Exactamente, fue por la tangente y la gente mezclaba las dos tendencias y decía, no hablemos más de Justin, hablemos de cosas importantes. De cualquiera puede ser los temas, y Nisman era uno. Gerardo, ¿qué otros temas se posicionaban o cómo evolucionaba la información que venimos tratando? Bueno, la información local no evolucionó mucho más. Digamos, hacia las 5 de la tarde la noticia era que había fracasado la paritaria de la salud, que estaba convocada para esa hora, y hacia las 7 de la tarde ya estaba confirmado o había noticias de un paro. Esto no da para más, era el destacado que sacaban en algunos medios que decían los dirigentes gremiales. Bien, decíamos plano político, elecciones, año en el cual se tiene que pensar qué es lo que sigue, ¿no? Cuando asuma el nuevo gobierno, ya sea que sigue la misma línea o no. Inflación, seguridad, pobreza, ahí también que salía en Twitter, impuesto a las ganancias, digo, ¿con qué panorama se encuentra el próximo gobierno? Y con un panorama complicado. Creo que la herencia más pesada, sin lugar a duda, es la inflación. Y habrá que ver el próximo gobierno qué planes tiene para llevar a cabo para combatir este flagelo. Es interesante lo que mencionaban con respecto al impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, con lo cual no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no puede pagar ganancias el trabajo. Y el tema es que muchos de los gremios que no están llegando a un acuerdo en el tema paritarias es porque hay diversos estudios que indican que para no ser alcanzados por el impuesto a las ganancias en una mayor medida, los gremios deberían pedir 8 puntos por encima de la inflación esperada, ¿no? Entonces, vemos que la inflación va marcando el ritmo y cómo falta de actualización del mínimo no imponible en ganancias impacta en lo político. Si tuvieras que definir a nivel situación actual económica, pero metámoslo en provincial, ¿cómo la definirías? Y con este cierto enfriamiento en las relaciones entre la nación y provincia, puede ser que se complique un poco, pero en términos generales, tanto hablando de la provincia como a nivel nacional, no creo que hayan grandes noticias de acá a fin de año. Creo que a nivel nacional el gobierno ha domado, entre comillas, de alguna forma el dólar blue, algo que le quitaba el sueño, y que ya todo el mundo ya está pensando en octubre y ver quién será el próximo gobierno. ¿Se disparará el dólar o no? Realmente no lo creo. ¿No lo crees? No. Sergio, muchísimas gracias. Ignacio, Gerardo, nos encontramos el lunes. El lunes, a descansar. Muy bien, entonces terminando esta semana aquí en Panorama U, segunda edición, ¿qué es lo que nos deja? Por un lado, tema paritarias, el paro, todas las movilizaciones que se vienen la semana que viene. Por otro lado, la 7ª Cumbre de las Américas y también la tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido. Y un tercer tema latente, presente y sin dudas va a continuar la semana que viene, el plano político, la contienda electoral. Esto nos deja la segunda edición de Panorama U. Que tengan un muy buen fin de semana y muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera semana de trabajo con Panorama U. Nos encontramos el lunes a las 13 horas.